Buenas tardes, mi nombre es José Carlos Bautista, 2015-04231 y el día de hoy les voy a mostrar mi práctica. Eh, Más o menos este fue el modelo que fue utilizado para realizar nuestra base de datos en MySQL y para esto acá tenemos nuestros archivos y utilizamos un archivo para la base de datos. Este archivo que fue el, el que utilizamos para realizar la carga masiva, no solo la carga a los archivos temporales, sino también a los archivos de la base de datos ya la principal. Y acá tenemos el modelo de nuestra base de datos temporal, o sea, de nuestras tablas temporales que utilizamos como un almacenador para poder ser utilizados posteriormente. Y acá tenemos las consultas que fueron requeridas en el proyecto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Acá, como pueden ver, tenemos las tablas de la tabla que fue la que yo ya había hecho, digamos, ¿sí? Y podemos ver todas las tablas que tiene. Y para el ejemplo, para que puedan ver cómo funciona, acá pues vamos después de loguearnos como root, ya que esta cuenta con dos usuarios y acá tenemos el empleado también. Y para el empleado, como pueden ver, solo tiene eh, opciones para select que le delimitaba a este usuario solamente usar, le permitía solo hacer consultas. Entonces, esto solo para ejemplo de cómo pueden manejarse usuarios y cómo se pueden manejar los privilegios. Acá, como podemos ver, estos son los privilegios que se le pueden otorgar o denegar a un usuario dentro de la base de datos, ¿verdad? Entonces, solo era para mostrar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle un drop a la base de datos. Como pueden ver, acá ya se eliminó la base de datos. Y acá podemos ver que ya no tenemos la base de datos. Luego lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a crear la base de datos, ¿verdad? Como pueden ver acá ya tenemos creada nuestra base de datos, pero no tenemos ninguna tabla. Entonces, para que este sea el script, o sea, para que a partir de lo que el script que siga escribiendo sea eh, influenciado en la base de datos que acabamos de construir o que acabamos de crear, utilizamos el comando use y el nombre de la base de datos que pues anteriormente habíamos mencionado. Entonces, ahorita ya se está utilizando esta base de datos. Como pueden ver, se puso en negrita el nombre de la base de datos, haciendo referencia que esa es la que se está utilizando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la tabla de locación. ¿Por qué? Porque locación, como podemos ver acá, locación no tiene alguna llave foránea, sino que eh, es una tabla independiente. Entonces, creamos esta tabla, ¿sí? Luego me di cuenta de que también otra tabla independiente era la de moneda o currency. Entonces creamos eso también. Luego el status. Luego creamos el GeoName ID, que esta tenía como llave foránea la locación que pertenece a la tabla de location. Entonces la creamos y como ya está creada la llave de primaria, ya está referenciada, entonces sí se va a poder crear. Luego tenemos lo de country code, que esta también es independiente. Luego tenemos una de las principales, que es la de project, donde podemos encontrar dos llaves foráneas, que es el country code, que depende de la tabla de country code, y
la de ID country code, la de status ID, que hace referencia a este status. Entonces, como ya están creadas las tablas, es posible crear esto también. Esta es la de transactions, que también tiene dos llaves foráneas, que una hace referencia al proyecto y otro a la moneda o currency, que también podemos crear ya que ya están creadas las tablas. Y por último tenemos la tabla de level 1A, que también tiene una llave foránea al proyecto y una llave foránea al GeoName ID, que también ya creamos acá. Entonces, eso fue como primer paso. Entonces ya tenemos acá, dando a actualizar, ya podemos ver que tenemos todas las tablas. Todas las tablas ya creadas. No tienen ninguna información ni nada. Ahorita, por ejemplo, si ponemos select from project, project, sí. Ay, perdón, error de capa 8. Entonces podemos ver que no tiene nada, o sea, nada va a tener ahorita, no hay ninguna información, porque la información la vamos a ir a obtener a unos archivos de entrada que son estos, ¿sí? Que algunos están separados por coma y otros están separados por un tab. Se tuvo que tomar cuidado ya que, pero les voy a enseñar más posteriormente cuál fue. Entonces acá, como podemos ver, acá tenemos las tablas temporales y lo que vamos a hacer es que vamos a crearlas todas. O sea, cada una tiene los mismos atributos y como podemos ver ya tenemos todas las tablas temporales creadas. Entonces ya podemos hacer uso de ellas. Entonces, lo primero que hicimos fue llenar la tabla de locaciones. Entonces acá lo que hace es que va a buscar el archivo donde está ubicado y lo, lo almacena en la tabla temporal locaciones, ¿sí? Que fue la que acabamos de crear acá. Luego, entonces, esto nos dice que lo va a separar por medio de tabs o espacios, 5 espacios, y que cuando encuentre comillas va a omitir ese espacio dentro de las comillas. ¿Esto para qué es? Para en el caso de que hayan comas o espacios que no se quieran tomar en cuenta, sino que sean parte de la cadena. Y que las líneas van a terminar cuando sea un salto de línea. También tenemos acá que se va a ignorar la línea 1 porque la línea 1 normalmente o la primera línea tiene la definición o la descripción de todos los ¿cómo se llama? Todos los nombres, ¿verdad? Entonces acá acá vamos a ver lo que tiene la lista temporal. Entonces vamos a ejecutar esto por primero. Entonces, como pueden ver, acá ya jalamos todos los registros y los guardamos en una tabla temporal. Luego lo que vamos a hacer, y esto lo vamos a hacer para todos, es que luego lo de esa tabla temporal lo vamos a almacenar ya directamente a la tabla de nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, esto se hace con... y le decimos que ignore. Con ignore lo que hace es que ignora los que sean repetidos. Entonces esto nos delimita para no guardar registros repetidos. Entonces lo realizamos y ahorita ya tenemos registros en nuestra base de datos. Ya en nuestra tabla de locaciones ya la oficial. Entonces vamos a hacer lo mismo para los demás. Entonces acá vamos a agregar temporal games, geonames y ya lo metimos de una vez en la base de datos. Luego también tenemos country codes, donde también usamos el distinct, que lo que hacía distinct era que eh,
también nos ayuda a delimitar y que no sean archivos ya duplicados. Entonces le damos ejecutar, primero donde se ingresa la temporal y luego donde ya se mete la base de datos. Y podemos ver. Luego tenemos projects. En este projects es bien interesante porque lo que hacemos es que lo cargamos, los proyectos sí, pero si se dan cuenta, bueno, primero lo vamos a meter a... acá recorremos y lo primero que hacemos es llenar los estatus, porque ese no es un archivo individual, sino que depende de, entonces lo vamos a realizar, entonces lo corremos y ahorita podemos ver que solo hay dos estatus. Entonces ahora lo que hacemos es meterlo toda la base de datos y acá usamos este select status porque lo que hace es que ir a buscar por medio de la descripción, vamos a buscar el ID del status, porque eso es lo que nos interesa, no el nombre, o sea, porque eso puede redundar. Entonces para ser más específico, solo un ID para no guardar información que no necesitamos. Entonces, como podemos ver acá, si miramos los proyectos, ya tenemos los proyectos. Y si se dan cuenta, el ID status, tenemos un ID. No tenemos la palabra, porque en el archivo de entrada tenemos el ID. Perdón, el texto. Entonces acá en Transactions hacemos lo mismo. Y como podemos ver también fue lo que lo que habíamos visto. Y luego tenemos lo de temporal, la tabla temporal que también la recorremos y la insertamos. Acá podemos ver todo. Entonces ahora, como ya no tengo mucho tiempo, pues les voy a explicar lo de las consultas. Entonces, para la primera consulta, acá están los resultados. Me dio 294. Esto es para la segunda consulta. La tercera consulta. La cuarta consulta. La quinta consulta. La sexta consulta. La séptima consulta. La octava consulta. Y la novena consulta. La última consulta no me salió bien, entonces por eso es que no la, no la agregué, pero esto es lo que yo tengo. Y gracias por su atención. Nos vemos a la próxima.